de Pedro debemos de entender el contexto del por qué él escribe esto, qué era lo que sucedía o pasaba en ese momento. Muchas gracias, mi hermano. ¿Qué pasaba en ese momento en las iglesias? ¿Qué era lo que pasaba? Era que muchas de estas iglesias, muchos cristianos estaban siendo perseguidos, muchos estaban siendo rechazados, otros estaban siendo presionados y un gran número de personas estaban siendo dispersas de su lugar de origen. Ese era el contexto de cómo escribía Pedro a los hijos de Dios. Todos estaban siendo perseguidos y rechazados. Había hombres y mujeres que por causa de su fe estaban siendo marginados, estaban siendo burlados, estaban siendo señalados y en muchos de esos casos eran apartados de la sociedad. ¿Qué era lo que ocurría? En esos tiempos los judíos entraban en acuerdo con los romanos para perseguir a la propia iglesia. Porque para los judíos en ese momento, los cristianos, los seguidores de Cristo, los seguidores de Jesús, sus discípulos, los apóstoles, eran una secta. Y entonces los judíos no aceptaban eso en su mente, por lo cual ellos planeaban junto con los romanos perseguir a la iglesia. Al hacer esta persecución, ocasionaba de que muchos eran marginados, muchos eran apartados de la sociedad, no eran dignos en ese momento. Entonces la iglesia comenzó a cuestionarse, la iglesia primitiva: ¿realmente vale la pena seguir a Cristo? ¿Realmente vale la pena estar haciendo esto, lo correcto? ¿O tal vez debería de seguir lo contrario? ¿Dónde está en medio de esto, a pesar de esta persecución? ¿Por qué Dios no responde esto de aquí? Y es tal vez las preguntas que nos podemos estar haciendo en la actualidad también muchos cristianos. ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena aguantar todo esto? ¿Vale la pena soportar estas persecuciones, estos maltratos, ser marginados por la sociedad o tal vez ser rechazados? ¿Vale la pena seguir a Cristo? Puede ser las mismas preguntas que nos estamos haciendo hoy en día. Pero en medio de todo este escenario se levanta Pedro, no para darles un mensaje de flores, un mensaje superficial, sino para recordarles algo poderoso: que nosotros no somos de este mundo, que nosotros solo somos pasajeros en este mundo, que nosotros estamos bajo un propósito mayor y bajo una ley mejor, que esa es ser hijo de Dios. Por eso es que en el mismo capítulo, en el versículo 9, Pedro mismo le dice que nosotros somos un linaje escogido. ¿Vale la pena realmente aguantar todo esto en medio del mundo? ¿Vale la pena soportar todo lo de aquí? Bueno, Pedro no se calla y Pedro sabe muy bien lo que debe de hacer, lo que debe de contestar. ¿Quién más que estuvo al lado de Jesús, que aguantó esa persecución, que estuvo al lado de Jesús viendo lo que le hacían a Jesús, pero también estuvo al lado de Jesús viendo que hacía milagros, viendo que salvaba personas, viendo que traía sanidad a todo aquel que cree en él? Pedro decía: es verdad, la vida es difícil, es verdad que todo lo que está pasando sobre la tierra es difícil, pero hay algo mejor, y es que un día vamos a estar en eternidad con él, por lo cual sean santos, así como también él es santo. Amén, gloria a Es Dios. que ese debe de ser nuestra meta. Ahora bien, Pedro sabía todo esto. No comienza hablándoles de cambiar las circunstancias, porque tranquilamente alguien puede pararse aquí adelante y decirle: el Señor te va a cambiar la vida, el Señor te va a dar riqueza, el Señor te va a dar el carro del año, el Señor te va a dar la casa que tanto soñaba. Podría Pedro haberles dicho a los hermanos, a los de la iglesia primitiva: el Señor va a restaurar, el Señor. No, pero eso es una mentira. Pedro le quiso hablar con sinceridad al pueblo. Pedro le habló con sinceridad al pueblo y les recordó en el versículo 4 y 5, donde acabamos de leer, de que hay alguien que es la piedra viva. Hay alguien que si nos acercamos a él nos transformará también en esa piedra viva. Y si somos transformados en esa piedra viva, vamos a ser santificados, vamos a ser sacerdocio santo, vamos a ser linaje escogido, vamos a ser ese pueblo adquirido por Dios. Amén. Vamos a ser transformados. Y el tema de esta tarde es transformados en piedras vivas. ¿Por qué es importante esto de aquí? Porque necesitamos entender nuestra identidad.
Y es algo que hemos estado hablando en muchos mensajes ahora último. Necesitamos entender nuestra identidad. ¿Y por qué tal vez es necesario entender nuestra identidad? Porque el enemigo nos quiere hacer entender que no tenemos identidad o nos trata de confundir cuál es nuestra identidad. Hoy en día hay algo que se está moviendo a nivel mundial. Ustedes lo conocen, tal vez lo habrán escuchado. Es más, a veces hasta nos hemos reído de ese término que es los Terians. Sí, aquellos que se creen que son animales. El enemigo ha trastocado todo, ha cambiado todo, que nos quiere hacer creer al hombre, la creación divina del Señor, que somos animales. Y esa es la mentalidad que hoy en día surge. Muchos jóvenes diciendo, no, ahora me dio ganas de ser el día de hoy una cebra. Y se visten como cebra, se pintan como cebra, pero no son cebras. Hoy el día de hoy me dio ganas de ser un gatito. Y se ponen máscara de gato, se visten como gato, pero no son gatos. El enemigo y trata de robarnos esa identidad. Y esto no es algo de ahora, esto es algo que viene desde muchos tiempos atrás. Ha tratado con la ideología de género, haciéndonos creer que hay más. No, hombre y mujer creó el Señor, no hay más. Ahora que el enemigo quiere hacernos creer que hay otro, no. Sabemos que hay ese movimiento LGBTIQ+, porque ya ni saben qué más van a venir más adelante, que le ponen el más allá al final. Porque tantas cosas que el enemigo intenta introducir. Y cuando nosotros no sabemos quiénes somos, cualquier cosa puede hacer romper nuestra vida. La mínima presión puede hacernos romper. Pero cuando entendemos quiénes somos en Dios, nada alrededor, ninguna presión social, ninguna circunstancia a nuestro alrededor puede destruir nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos hijos de Él. Amén. Cuando entendemos eso, ahora sí podemos leer acercándonos a Él, piedra viva. Y aquí comienza el punto número 1, la piedra viva rechazada. Sí, porque Pedro no dice que esta piedra viva fue aceptada, no, nos dice que fue rechazada. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Pero aquí primero presenta a nuestro Señor como esa piedra viva. Y cuando hace la figura de esta piedra, debemos de ver real en la analogía que intenta de hacer. ¿Qué es una piedra? Una piedra es un ser inerte, fría, sin vida. Pero también esa piedra viva significa dentro de una construcción, porque él después lo comienza a relacionar con esa construcción. Esa piedra comienza a ser firme, estable, en la cual se va a edificar una gran construcción. Pedro rompe ese concepto de ser solo una piedra y la aumenta a ser una piedra viva. Es decir, no es cualquier piedra, es una piedra que tiene vida en sí mismo, que sostiene vida en sí, que transforma vida, que transmite vida. Es decir, que cuando nos acercamos a esa piedra, no vamos a ser igual. Va a haber un cambio en nosotros. Debe de haber un cambio en nosotros. Y si es que no lo hay, mis hermanos, debemos de ver a qué piedra nos estamos acercando. Porque no podemos seguir siendo igual. Si es que hemos conocido el amor de Dios, debemos demostrar el amor de Dios. Debemos de tenerlo claro. No es una piedra cualquiera al cual nos acercamos. Es una piedra viva que transmite vida. Pero aquí el apóstol Pedro nos dice que esta piedra fue desechada por los hombres. Y no es la primera vez que se cita en la Biblia esto de aquí. Surge desde Salmo 118. Amén, versículo 22. Pedro cita Salmo 118, versículo 22, que dice exactamente lo mismo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y no es Pedro el único que cita esto aquí, también lo cita el Señor Jesús mismo cuando vino sobre la faz de la tierra en Mateo 21, versículo 42. Él también nos cita esta palabra y le hace ver a los que estaban alrededor de él. Dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor no ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y si creemos que es la
la última vez que lo cita o la única vez que se cita, pues hay más en Hechos capítulo 4. Pedro mismo vuelve a citar esta palabra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11. Esta palabra siempre se cita porque significa que hay algo en nuestra humanidad. Amén. Y es que nunca queremos aceptar esta piedra viva. En nuestra humanidad está que no queremos aceptar esta piedra viva. El mundo, cuando vio a Jesucristo, lo rechazó. Cuando vio que hacía milagros, lo hizo a un lado. Cuando vio que estaba haciendo que el reino del Señor se expanda, lo que hicieron fue crucificarlo. Amén. Cuando el Señor habla, los edificadores, la piedra reprobada por los edificadores, está diciéndole y dándole de ego a aquellos que se creen los mejores, a aquellos que se creen los más santos, a aquellos que se creen los mejores preparados en la palabra del Señor. Ustedes, los edificadores, le decía a los fariseos, ustedes, los edificadores, ustedes que se creen los mejores preparados, ustedes, los del Sanedrín, ustedes, los sacerdotes, ustedes mismos que dicen que conocen la palabra del Señor, no conocen aquella palabra que se hizo verbo. Ustedes estuvieron rechazando al Señor. Amén. Por eso es que el Señor repite tanto esta palabra, porque podemos pensar en nuestra humanidad que estamos siguiendo al Señor, pero realmente tal vez podemos estar lejos de Él. ¿Cómo es esto? Podemos estar viniendo a la iglesia, pero lejos de Dios realmente. Podemos ser esos edificadores que estamos rechazando a esa piedra angular. Es por eso que se repite tanto. El mundo vio a Cristo y lo rechazó. La sociedad lo evaluó y lo descartó, sí, porque los judíos esperaban a un Mesías que cumpliera unas expectativas muy altas. Esperaban a un guerrero, esperaban a un rey David, más o menos, aquel que iba a la guerra y vencía la guerra. Pero cuando vieron a Jesús, que ni siquiera vino en un caballo, sino que en un pollino, los judíos comenzaron a descartarlo porque decía, esa no es una característica de alguien que pueda ser nuestro Mesías. Y es que cuando la sociedad comienza a evaluar, comienza a descartar al Señor. Amén. Y es que a veces uno dice, es que si estuviese Jesús aquí, si Él me predicara, yo me convirtiera realmente. Déjeme decirle que va a ocurrir lo contrario. Porque la palabra del Señor que decía Jesús no eran de flores, no eran adornos, no, Él decía la verdad. Amén. Y la verdad les dolía a aquellos judíos en ese momento. Por eso es que los apóstoles en un momento se le acercaron, Señor, tu palabra está siendo dura. Jesús no suavizó la palabra. Jesús, ¿qué le dijo? Ándate también. Si está siendo dura, ándate. Imagínense si Él viene aquí hablando. Jesús diciéndonos, tienes que hacer esto, no lo estás haciendo. Y nosotros vamos hacia Él a decirle, Señor, tu palabra está siendo muy dura. Ándate de la iglesia. Ese sería Jesús hoy en día. Nosotros lo descartaríamos, porque no va a cumplir nuestras expectativas como hombre. Nosotros queremos algo que nos solucione la vida fácil. ¿Por qué lo rechazaron? Porque confrontaba el pecado. Él confrontaba el pecado. Él no le llamaba de diferentes formas. El pecado era pecado. Para él no había otra forma de hablarle. Él decía lo que tenía que decir. Por eso es que cuando va y se enfrenta a los fariseos, que él les decía tal como era. Sepulcros branqueados. Aquellos que hablan una cosa pero hacen lo otro. Él les decía de todo a aquellos que estaban instruyendo al pueblo. Los confrontaba. Por eso lo rechazaban. ¿Por qué más? Porque no podían controlarlo. Su verdad incomodaba. La verdad que él decía incomodaba, pero la verdad les hacía libre al pueblo. La verdad es la palabra del Señor. Pero la gente no lo entendía. La humanidad lo juzgó y lo crucificó. Amén. Había una oportunidad para hacerlo libre, pero en vez de eso, había una multitud que decía y gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa era la piedra viva rechazada. Y por eso es que Pedro, en el capítulo 4, versículo 11, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque
Cuando aceptamos eso, esa piedra viva va a venir en nosotros a traernos salvación. Amén. El mismo versículo que acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 nos dice, después no, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Aquí hay una verdad maravillosa. Lo que el mundo rechaza, Dios lo escoge. Amén. Lo que el mundo descalifica, Dios lo usa en su propósito. Sí, el mundo me puede decir que no soy el mejor preparado, pero Dios te escoge y te prepara. Amén. El mundo te puede decir, tú no sabes hablar, pero Dios viene y te capacita y habla por su palabra, habla por su misma presencia. El mundo te puede descartar para 1000 funciones, pero en las manos del Señor, en los ojos del Señor, Él te está viendo con un propósito mucho mayor. Amén. Mire lo que le pasó a David. David era el último de los hijos de Isaí. Cuando Samuel fue a buscar a ungir al nuevo rey de Israel, ¿qué pasó? Isaí mismo, el padre, hizo pasar a todos los hijos, menos a David. Hizo pasar al primero porque era de hermoso parecer, el mejor, más preparado, capaz ante los ojos del hombre. Y cuando Samuel ve también al primero, ¿qué es lo que ocurre? También Samuel piensa, este debe de ser el rey. Pero Dios viene y lanza una palabra poderosa y que debemos nosotros de tenerla clara. Que Él no mira como mira el hombre. Amén. Él no mira el corazón como uno lo puede ver. Él no mira con los mismos ojos que nosotros podemos ver. Él ve mucho más allá. Él ve en ustedes propósito. Él ve tal vez en un niño pequeño que para el mundo cree descalificado. Él ve que ahí puede haber un gran hombre del Señor, un profeta, un evangelista, un maestro, alguien usado en la mano del Señor. Es súper poderoso y hace temblar el mismo infierno. El desechado por el hombre puede ser el escogido por Dios. Y Pedro estaba en eso de ahí, por eso es que le decía, ustedes están siendo perseguidos, ustedes están siendo rechazados. Sí, les hablaba a los que se encontraban en Galacia, en Ponto, en Capadocia, Asia, Bitinia. Él les hablaba a esa iglesia, les decía, ustedes están siendo rechazados, sí, pero en la piedra viva del Señor, ustedes son transformados y van a pasar a ser esa piedra edificadora del reino de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pedro estaba preparando el terreno para algo más grande. Número 2, al aceptar esa piedra viva, al acercarnos a esa piedra viva, vamos a ser nosotros piedras vivas en proceso. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Es decir, que no solo Cristo es piedra viva. Cuando lo aceptamos a Él, ahora nosotros también somos piedra viva. Amén. Cuando lo aceptamos a Él, venimos a ser esa piedra viva, porque estamos en ese proceso. Y aquí Pedro nos habla de ese proceso. Antes éramos una piedra inerte, fría, muerta, espiritualmente sin propósito, sin conexión con Dios, pero al acercarnos a Dios somos transformados. Al acercarnos a Dios somos nuevas criaturas. Al acercarnos a Dios somos nuevos en Él y podemos tener ese estatus de piedra viva. Somos transformados. Por eso es que el Señor dice, ahora vosotros también son como piedras vivas. Amén. Somos como piedras vivas. Y Él continúa diciendo, sed edificados. Y cuando Él habla de ser edificados, es una orden que nos está dando. No debemos de estancarnos, no debemos de quedarnos ahí como una piedra inerte. No, debemos de ser esa piedra viva. Ser edificados implica que hay un proceso, que hay una formación, que hay una transformación continua. Hay una escuela del Señor, la cual nos va en medio de ese proceso a trabajar, a ponernos de acorde a la edificación del Señor. Porque Filipenses 1:6 nos dice, el que comenzó la buena obra, Él será fiel en qué? En perfeccionarla. Amén. Estamos en un proceso continuo. Y cuando Pedro habla de esto, él habla asemejando, haciendo analogía a esa construcción antigua. ¿Qué pasaba en la construcción antigua? Sacaban de las canteras las piedras
piedras, no eran piedras pequeñas, eran las piedras, eran cortadas, eran golpeadas, eran pulidas, eran ajustadas, cogían sus herramientas y comenzaban a perfilarla para poder ubicarla en el lugar que podía ser ubicada. Al ser cortada, perfilada, pulida y todo, permitía encajar en la edificación. Cuando Él habla de que seamos esa piedra viva, ser edificados, nos está diciendo que nosotros vamos a ser moldeados, vamos a ser pulidos, vamos a ser ajustados. El Señor nos va a moldear con tal de llegar a ese proceso a encajar en la edificación. Y esto tiene mucho que ver con Romanos 12, que es el cuerpo de Cristo. Este proceso no es cómodo. Este proceso no es nada sencillo, no es nada suave, es doloroso. Para poder encajar en la estructura es algo doloroso e incómodo, pero es necesario. Es necesario que el Señor quite de nosotros lo que no debe de haber, quite de nosotros lo que sobra, retire de nosotros lo que estorba y ajustar en nosotros lo que debe de encajar. Amén. Y a veces nosotros nos resistimos a eso de ahí. No es que yo no quiero dejar eso de ahí, porque así soy yo y así moriré. Cuando el Señor nos llama a ser transformados en Él. Amén. No para destruirnos, sino para llegar a formar parte de esa edificación de Cristo. Es necesario, porque Efesios 4:16 nos dice: todo el cuerpo, cuando está bien concertado, cuando está bien unido, cuando está bien puesto, este cuerpo recibe su crecimiento. Amén. Si no nos dejamos moldear, no vamos a tener ese crecimiento. Amén. Necesitamos hacer esos ajustes. Lo que nosotros podemos estar llamando problemas, lo que nosotros podemos estar llamando pruebas, procesos difíciles, Dios los llama formación. Dios no nos está destruyendo, más bien nos está construyendo. Amén. No nos está destruyendo, podemos creer, no es que el Señor me está destruyendo, no. Él está construyendo, Él está trabajando en nosotros. Él es el buen alfarero. Y si en esa construcción el alfarero ve que estamos presentando imperfecciones, dice la palabra del Señor, ¿qué debe de hacer? Quebrarlas para volvernos a formar. Amén. Es necesario dejarnos formar por Él. Es necesario dejar que Él sea ese buen alfarero, porque todo el cuerpo de Cristo bien concertado provocará en nuestra iglesia un crecimiento. Dios no está buscando piedras perfectas. Podemos creer que no es que Él solo está buscando piedras perfectas, no le voy a servir. No, Él no está buscando eso. Él está buscando piedras que sean, que estén disponibles para ser formadas, para trabajarlas. Él no está buscando una piedra cuadrangular perfecta, sus 4 puntas o vértices intactos, no. Él está buscando piedras que cuando la estén perfilando, cuando la estén moldeando, no se esté quejando, sino que esté gozando, porque ahí el Señor está haciendo lo mejor persona, porque ahí el Señor lo está haciendo una piedra viva, lo está haciendo una piedra fuerte, esa piedra que se va a llegar a convertir en esa piedra para la edificación de su iglesia. Amén. Gloria a Él se está buscando piedras disponibles. Esa es la piedra viva que está en proceso. Y cuando aceptamos ese proceso, se cumple como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso es a lo cual nosotros vamos. Porque dice más adelante el versículo 9, ya no somos nosotros cualquier persona, ya no somos cualquier personaje aquí sobre la faz de la tierra, no, somos linaje escogido, real sacerdocio. No somos cualquier cosa en las manos del Señor, somos un real sacerdocio. Pero es igual en nosotros, queda esa decisión, a qué piedra yo quiero ser, una piedra viva o una piedra inerte. Y el Señor define ese destino. Versículos 7 y 8. Dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha
ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí el Señor nos habla de dos destinos, perdón. La primera, que ya hablamos, una piedra viva, y esa piedra viva se convierte en esa piedra que los edificadores desechan, pero que se convierte en una cabeza del ángulo, lo que se conoce como esa piedra angular. Pero hay otro destino, y dice el versículo 8, piedra de tropiezo. El que no cree se convierte en esa piedra de tropiezo. Primero vamos con la piedra angular. Isaías 28, 16. Amén. Dice lo siguiente: por tanto, Jehová, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El Señor nos habla de esa piedra probada, angular, preciosa, estable, para los que creen. Efesios 2:20 dice lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pedro continúa y presenta a nuestro Cristo como esa piedra angular. Y es que debemos de tenerlo claro: Cristo no es parte de nuestra vida. Él es el cimiento, el fundamento, el que define toda nuestra vida. Amén. Gloria Él no a es Dios. parte, Él es el cimiento, Él es la piedra angular, la principal, el que define nuestra dirección, el que alinea toda nuestra vida hacia ese futuro glorioso que es vivir eternamente con Él. Cuando nos alineamos a esa piedra angular, ahora sí estamos en ese propósito de Dios. Es importante, si la piedra angular en nuestra vida está mal colocada, todo el edificio va a caer o va a quedar torcido. Amén. Si es que no tenemos esa piedra angular en nuestra vida, vamos a caer en este camino de Cristo. Cristo no es una opción en nuestra vida, Él es nuestro fundamento. Y aquí viene esta verdad confrontante para todos nosotros. Lo que les decía, si nuestra vida no se alinea con Él, nuestras decisiones se van a desviar, nuestras relaciones se van a distorsionar y nuestro propósito se va a perder. Pero si nuestra piedra angular es Cristo, no vamos a ser avergonzados. Amén. No vamos a ser avergonzados. Vendrán tempestades y tormentas y vamos a permanecer firmes en el camino de Cristo. Por eso es importante esto de aquí. Cuando una edificación no tiene un buen cimiento, cae fácilmente. Cuando viene un terremoto, aquellos que no tienen buen cimiento caen con el simple, un sismo menor a 7. Pero cuando tiene ese cimiento bueno, cuando está bien construido, cuando todas las piedras están bien concertadas, esa edificación se moverá así, pero no caerá. Amén. Y yo me acordaba cuando estaba en la universidad, ¿no? Y bueno, los de telecomunicaciones, amén, ellos tienen que ir a instalar esas antenas ahí en esas torres bien altas, ¿no? A esas que les dan internet a todo el sector. Ahí es donde van los de telecomunicaciones a instalar esas antenas. Y cuando se llega a esa altura, no sé si ustedes habrán percatado, pero esas torres son 3 nada más soportes que tienen. Cuando están a esa altura, el viento mueve esa punta de esa torre. Si es que esa torre no está bien cimentada, se cae, y ha ocurrido. Recuerdo que cuando fui a trabajar por Monte Sinaí, ahí las torres no eran de 3 pies, sino que eran de 2 pies nada más. Cuando llegaban las tormentas, esas torres se caían y se iba la señal. Y mis hermanos sí que llamaban porque se iba el internet. Era como que había un caos en el sector.
pero se caía. ¿Por qué? Porque no tenía un buen cimiento. Lo mismo era, ¿no? Para los que no saben, yo tengo miedo a las alturas. Imagínense yo siendo ingeniero de telecomunicaciones que tenía que ir allá arriba, miedo a las alturas. Cuando yo hice una de esas prácticas preprofesionales, sí, preprofesionales se llama, porque los otros es vinculación, me tocó treparme a los postes de luz. Y este poste de aquí nomás es uno bajito, pero a mí me hicieron trepar en uno que es más alto todavía, donde van las líneas de transmisión eléctrica, esas más altas. Y yo estaba ahí trepando, y yo estaba con mis piecitos, hermano, así subiendo las escaleras, sí, porque tengo miedo yo a la altura, y yo tenía que hacer eso. Y yo recuerdo que trepaba ahí, y yo iba, cada escalón me demoraba unos 5 minutos, mis hermanos. A cierta altura yo escalo normal, yo estoy tranquilo, pero ya de cierta altura yo ya comienzo a temblar, ya mis piecitos ya comienzan a moverse. Sí, así como le estoy haciendo, así se mueve. Entonces, cuando llegaba a cierta altura, yo me comenzaba a demorar cada 5 minutos un escalón. El caso es que yo me demoré como media hora en llegar a donde tenía que llegar. Sí, media hora. Imagínense la paciencia que me tuvo el ingeniero, que me estaba distrayendo, media hora escalando. Y cuando yo llegué allá, el viento era fuerte, mi hermano. Uno aquí abajo no presencia eso de ahí, pero ya estando allá arribita, el viento así como que golpea la vista, ¿sí? Mi hermano, no sé, mi hermano Michael tal vez me pueda certificar. ¿Sí? No sé si ha venido mi hermano Michael. Amén. Es una broma por si acaso, ¿sí? Entonces cuando llegué ahí, comencé a sentir ese viento que venía y era muy difícil. Yo, con el miedo que yo ya cargaba y con el viento encima mío, mis pies comenzaban a irse de la escalerita, ¿no? Uno comenzaba a hacer así, se le iba el pie. Yo me estaba ahí ya dando miedo y decía, ya me caía yo. El caso es que para estar ahí firme, recordamos que siempre tenía que haber alguien ahí abajo que nos sostenía en las escaleras y nos ayudaba poniendo sogas de seguridad. Y nosotros allá arriba nos sosteníamos ay, se me fue el nombre. Arnés. Un arnés, gracias mis hermanos. Con un arnés. La idea era que la práctica, mis hermanos, miren la práctica que era. También yo qué carrera escojo también conociendo mis miedos. El caso es que cuando ya estemos allá arriba no era todo. Cuando estábamos allá arriba, la práctica era que nosotros teníamos que dejarnos caer hacia atrás y hacer como un triángulo entre el poste y nuestro cuerpo para poner allí la mesa y poder trabajar. Imagínense cuánto yo me demoré en hacer esa tirada hacia atrás con el miedo que yo tenía. Sí, ya está, ahora sí lo hago, ingeniero, y me retrocedía. Ahora sí lo hago, ingeniero, y otra vez me volví a poner pie. Ya se imaginarán cuánto me demoré esa práctica. El caso es que yo inicié como a las 11 de la mañana. Terminé la práctica pasado la 1, porque me demoré bastante en tomar esa decisión en mi mente. El caso es que si no estaba seguro la escalera, eso podía, cuando yo me inclinara hacia atrás, podía caer todo. Y se llamaba, el hermano Misael se llamaba Misael. Si no está firme esa escalera, si no tiene esos soportes en la parte de abajo y no está el apoyo, uno se puede caer. Y así pasa cuando nosotros no tenemos ese apoyo firme en nuestra vida. Esa piedra angular en toda edificación se hacía en la antigüedad, y esa piedra era una piedra tan grande y tan estable que permitía unir las uniones de las paredes y que esas uniones no se separaran, que esas uniones no se movieran, sino que permanecieran firmes ante todo momento. El Señor, si es que no está como nuestra piedra angular en nuestra vida, todo lo que hagamos, toda decisión que tomemos, toda relación que podamos tener aquí, todo propósito en nuestra vida se perderá, se desviará, distorsionará el enemigo todo nuestro ser y nosotros caeremos. Si no tenemos esto firme, mis hermanos, no tenemos esto claro, cualquier cosa del mundo nos podrá hacer caer. Cualquier falsa doctrina, cualquier falsa enseñanza nos podrá desviar del propósito de Dios. Por eso es importante que debemos de estar en esa piedra angular. Si es que no la aceptamos, venimos a aceptar esa piedra de tropiezo. Y dice así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Pedro no termina diciendo que solo hay una piedra viva. Él también nos dice, ¿qué pasa si no aceptamos esa piedra viva? Esto nos enseña algo, que hay solo dos caminos, o el fundamento o el tropiezo. Amén. O vivir eternamente con el Señor o ir al infierno con el diablo. No hay más caminos, no hay un intermedio. Hay dos caminos, no hay punto medio. ¿Quiénes son aquellos que tropiezan? Sí, porque hay personas que tropiezan. El mismo versículo 8 nos dice que tendremos esa piedra de tropiezo, aquel que no obedece su palabra, aquel que tropieza con su palabra, aquel que no quiere someterse a Dios, aquel que no quiere cambiar en Dios. Y no es que falta de información, sí, porque Oseas nos lo dice, no, el pueblo no se pierde por falta de conocimiento. No, el conocimiento está, la palabra está, la guía está, el manual está aquí, todo está aquí, mis hermanos. El problema es que nosotros queremos desobedecer esta palabra. Nos resistimos a lo que la palabra del Señor dice. Hay una resistencia de ese señorío de Cristo en nuestra vida. Hay una resistencia, mis hermanos. No aceptamos que el Señor trabaje en nosotros, por tanto, tropezamos con ella. Lucas 2:34. Dice lo siguiente: y los bendijo Simeón y dijo a su madre, a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Sí, porque el que no acepta al Señor, estará para caída, pero el que acepta al Señor estará para levantamiento. No hay más camino, mis hermanos. O aceptamos al Señor y estamos para ese levantamiento, para vivir con Él eternamente, o si no lo aceptamos, estaremos para caída e ir a vivir en el infierno. No hay más caminos. Sí, hay muchos movimientos que hay ahora, que nos ofrece una comodidad, que quiere ofrecer una comodidad al mundo en cuanto al Evangelio. El Evangelio nunca fue fácil, siempre hubo lágrimas, siempre hubo persecución, siempre hubo algo que incomodaba. En sus tiempos hubo sangre, derramamiento de sangre, no fue nada fácil. Pero hoy en día el enemigo intenta confundir al pueblo, a la gente, diciéndole: ven, sigue viviendo como quiera, sigue haciendo lo mismo, sigue actuando igualmente, que vas a ser salvo. Pero esa palabra es solo para desviarnos de lo que realmente la palabra de Dios dice, y es que debemos de dejarnos enseñorear, de no poner resistencia al Señor. Porque si lo hacemos, estamos para perdición. Todos somos llamados a esto. Todos somos llamados a esto. Y la pregunta que nos hace el Señor hoy es si somos una piedra viva o estamos siendo esa piedra que está estorbando, que de tropiezo. No le intento maquillar nada, mis hermanos. Piedra viva o piedra de tropiezo. El deseo del Señor es que seamos transformados en esa piedra viva, que no estemos condenados eternamente. Hoy no se trata solo de creer, sino se trata de ser transformados a piedra viva, de ser alineados a esa piedra angular y ser edificados en el cuerpo de Cristo. Cuando entendemos eso, ahora sí, nosotros podemos estar a lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Muy conocido, predicado bastante, lo decimos constantemente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Evidencia de que somos esa piedra viva, de que hemos sido transformados en piedra viva, es que vamos a ser ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y como resultado
virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Cuando somos transformados, esa es nuestra consecuencia. Mis hermanos, Dios nos está llamando, nos está haciendo un llamado a ser parte de esa estructura eterna, esa piedra viva. Como les decía hace un momento, Él no está buscando piedras perfectas. Él está buscando piedras que se dejen moldear para encajar, para estar bien concertado en ese propósito mayor. Es en ustedes que queda la decisión. Solo hay dos caminos: rendirnos y ser edificados sobre Él, es decir, ser esa roca viva, esa piedra viva. O lo otro es resistirnos y ser una piedra de tropiezo. Esa es la palabra del Señor. No hay más camino. Mis hermanos, pueden ponerse de pie.